Dele un gran aplauso al Señor. Dele el mejor de los aplausos al Señor. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios bueno? Tenemos tantos motivos por los cuales debemos agradecer al Señor. Nos conmovió esa alabanza que nos recuerda nuestra condición de imperfectos, de limitados, de pecadores, de ofensores de Dios. Y cómo Él en su gracia, sí saben de qué estoy hablando, de la canción, la última que habíamos cantado antes, ¿no? Esa canción me hizo recordar a John Newton. John Newton fue el más grande traficante, no Isaac Newton, el científico, sino que John Newton, el más grande traficante de esclavos. El autor de la canción, una de las canciones himnos más maravillosos que se llama Sublime Gracia. El traficante de esclavos que traficó miles de esclavos desde África, Centroamérica, Europa, Estados Unidos. Llenó el mundo con esclavos. Y cuando Dios tocó su corazón a John Newton, se sintió el más vil pecador. Y se combinó, él mismo se exilió a un convento al resto de sus días. Fue amigo de, si alguien me ayuda, el Lord, tiene un apellido bien raro, es que me acordé recién de eso, porque Dios, cuando nos trae a su casa o cuando entramos en su presencia, lo que Él trata de hacernos ver dos cosas. En primer lugar, lo grande y poderoso que es Él. Y lo segundo que nos hace ver es nuestra condición. La única forma de que tú puedas amar a Dios es darte cuenta que como un Dios tan grande y poderoso tuvo tanta misericordia de ti. Y este hombre, John Newton, lo reconoció. Y es por eso que él si alguien se acuerda de quién estoy hablando, que fue el primero que en Inglaterra habló sobre la libertad de los esclavos. Cuando no se podía, hermano, no se podía, había muchos intereses allí. Yo quiero que pensemos, que meditemos que Dios usa grandes hombres de Dios que vienen de una experiencia y tiene mucho que ver también con el mensaje que vamos a hablar hoy día. Damos tantas gracias a Dios por eso, Señor. Gracias porque a pesar de nuestras limitaciones, y quiero hablar a título personal, mis limitaciones, mis imperfecciones, mi condición, Señor, antes y ahora, nunca ha sido diferente, siempre ha sido igual. Pero tú en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, nos has aceptado, nos has recibido. Y no solamente eso, nos has encomendado una labor, un trabajo. Nos has llamado para servirte como colaboradores, como administradores de los misterios tuyos. Señor, y es un gran privilegio. Todos somos tus colaboradores. Gracias te damos, Dios. Muchas gracias esta mañana. Y gracias por tu palabra, la que tú nos vas a dar esta mañana, que quede grabada en nuestros corazones, con letras indelebles, Señor, en nuestro espíritu, que nadie pueda sacarla de allí. Que sea una gran lección lo que tú nos quieres dar esta mañana, Dios. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Jesús. Y decimos, amén. ¿Está contento con el Señor? Si está contento, entonces abra su Biblia en Hechos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Si me ayudan con... desde el versículo 1. Dice entonces, en el nombre del Señor, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hasta el 16 vamos a leer, así que vamos rápido. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hasta el 16. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y quiero que tomemos cuenta de esto, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Podemos leer todos juntos esa parte? ¿Qué dice? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hemos dedicado este mes, bien digo, al tema compromiso. Y he titulado este mensaje, Ya no vivo yo. No sé cuántas de las personas que estamos acá hemos tenido desde pequeños ambiciones, sueños, deseos. Yo creo que la mayoría, ¿no es cierto? Y resulta de que todo individuo tiene eso en su interior. Pero cuando estamos hablando de este tema que nos convoca el día de hoy acerca del compromiso, una de las cosas que tiene que tener claro es hasta qué punto yo estoy dispuesto a comprometerme. Por ejemplo, cuando hay jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Y usted dice, yo no sé hasta qué punto me voy a comprometer con esta relación sentimental. Yo no sé cuántos trabajan que están acá hoy día. Y uno dice, yo no sé hasta qué punto yo me voy a comprometer con mi trabajo. Y así sucesivamente con cada una de las cosas que emprendemos en nuestra vida. En términos de compromiso, esta palabra compromiso no fue de uso cristiano. Primitivamente era de uso en la ideología política y en los sindicatos de los obreros. Se asociaba el compromiso a la ideología política. Una persona comprometida, aquella persona que era capaz de defender su ideología desde el puesto de trabajo. Y ustedes ven que a inicios del siglo XX hubieron muchas matanzas producto justamente de los movimientos sindicales, matanzas grandes. Y resulta que no se le dio esta connotación de compromiso en términos cristianos, sino que después del siglo XX, donde la gente más se refería a este término. Y en este sentido, una persona o un cristiano comprometido tiene que sacar algunas conclusiones respecto, o desde el punto de vista del pasaje que hemos leído. El pasaje que hemos leído nos muestra a un individuo. Lo primero que quiero hablar es quién se compromete. Hablamos de esta persona, ¿no es cierto?, Saulo, una persona nacida en Tarso alrededor del año 5
o 10 antes de Cristo, y como ciudadano romano ciertos privilegios tenía. Su nombre, todo nombre judío tiene una connotación. Es bien interesante porque su nombre significa enviado, llamado. Pero cuando Dios lo llama, le cambia el nombre por Pablo, que significa pequeño. Lo que vemos de la historia de Pablo, nosotros sabemos que fue instruido a los pies de Gamaliel. Como ciudadano romano, uno puede considerar dos cosas. Una, que su familia podía haber tenido mucho dinero, o por el solo hecho de haber nacido en un sector romano, él ya tenía ese privilegio de la ciudadanía romana. Como ciudadano romano, él tenía el derecho, por ejemplo, de ver a un judío y exigirle que le llevara su carga por una milla. Y por eso cuando Jesús dice que ser cristiano es no llevar la milla que le obliga la ley, sino que debe llevar la milla extra. De manera que como ciudadano romano tenía privilegios, muy, muy grandes privilegios, muchos privilegios. Y no sé si ustedes recuerdan la historia cuando es apresado, él es metido en la cárcel y al otro día, como querían seguir encarcelándolo, él dijo: yo soy ciudadano romano, así que quiero apelar a César para que me juzgue, porque como tal tengo este privilegio. Y cuando la gente supo eso, los liberaron de inmediato. De manera que cuando estamos hablando de quién es el que se compromete, es una persona que tiene un estatus, tiene, como dije anteriormente, el privilegio de ser enseñado a los pies de Gamaliel, que era uno de los mejores rabí en esa época. Por eso mismo, no sé cuántos entienden que una persona más preparada tiene más acceso o mejor acceso a niveles superiores. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Una persona que estudia tiene la posibilidad de acceder a puestos mejores en sus trabajos, en el servicio público, en donde él esté. Por el solo hecho de ser una persona que se ha capacitado, él puede ascender rápidamente. Y es así como él llega a ser parte de lo que se llamó en la cultura hebrea el Sanedrín, que era el cuerpo, el concilio, que regulaba, ¿no es cierto?, legislaba al pueblo judío. Aunque ellos estaban bajo o sometidos, esclavizados bajo el Imperio Romano, ellos tenían sus propias leyes. El Imperio Romano les permitía que ellos podían respetar su cultura, y las personas que no hacían lo que la ley judía decía, independientemente que respetaran lo que Roma decía, ellos eran, el imperio les permitía que los judíos, que era el concilio, el Sanedrín, si ellos determinaban que había hecho algo malo, ellos los castigaban. Entonces Saulo, por su preparación, llegó a ser parte de este componente, el Sanedrín, que eran como 70 personas, que tenían un nivel intelectual, pero además un segundo requisito que tenían, un nivel espiritual. Él era de la secta más estricta, que era de los fariseos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los esenios. Habían varias sectas, pero en una de estas, que era la más poderosa, que eran los fariseos, de esta era parte el apóstol Pablo. De manera que cuando uno dice, si yo estoy hablando de compromiso, ya no voy a vivir yo, ya no voy a ser yo quien soy, uno dice, bueno, si yo me comparo con el apóstol Pablo, yo no soy nada comparado con él, porque el tipo era excepcional. Él va a los sacerdotes y les pide las cartas para que, como les dije, bajo el Sanedrín, la ley romana permitía que los judíos, por ejemplo, se levantó Jesús y el movimiento cristiano, la iglesia primitiva, y eran perseguidos los cristianos por la secta. Eran perseguidos los cristianos por los judíos. Y el promotor de esto dice, Saulo pidió cartas al sumo sacerdote. Es decir, no es que el Sanedrín se reúne y dice, hemos determinado que Saulo sea la persona que vaya y lo queremos comisionar, porque a veces a uno le delegan una responsabilidad. ¿Cuántos entienden esto? Pero era tanto el celo de Saulo que no
que no dejó que el Sanedrín tomara la decisión, sino que él mismo, él va, le dice, oye, les explica al sumo sacerdote que es peligroso este grupo que están haciendo, la iglesia que están haciendo. ¿Qué les parece que yo, ¿no es cierto?, vaya y persiga a los cristianos y los encarcelemos? No solamente encarcelar, también él permitió, se dice, el libro de los Hechos narra que cuando el primer mártir de la iglesia, después de Jesucristo, el primer mártir, ¿no es cierto?, hablando de la iglesia primitiva, el primer mártir, Esteban, cuando él lo matan, porque lo matan los judíos. Lo matan los judíos porque está predicando, porque está evangelizando, porque está hablando de este nuevo movimiento, los del camino. No se llamaban todavía cristianos. Cristianos le llamaron años después cuando estaban en Antioquía. Y entonces vemos que está Esteban, y bien comienzan a lapidarlo, a apedrearlo hasta darle muerte. Y Pablo estaba ahí. Y él consentía con que dieran muerte a los cristianos. Es decir, era un tipo riguroso, era un tipo estricto, era un tipo celoso de la ley judía. Y es el que comienza este movimiento en contra de los cristianos. Filipenses, el capítulo 3, el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y es lo que les decía, su capacidad, su intelecto, su conocimiento, su preparación intelectual por un lado, religiosa por otro. No solamente eso, hermano. Saulo en ese tiempo sabía hebreo, sabía griego y sabía arameo. Y no solamente eso, él estaba tan identificado con la cultura de ese tiempo que él podía, no sé si recuerdan el pasaje que decía que él se hacía judío al judío, griego al griego. Cuando nosotros miramos eso, yo no entendía muy bien el pasaje, hasta que leí un poco respecto de por qué. Es porque él conocía las culturas, la cultura helénica, los griegos. Él conocía la cultura judía porque él era judío, pero conocía la cultura romana porque por haber nacido en Tarso, él era ciudadano romano. Es como los chilenos, nosotros sabemos nuestra cultura, los chilenos. ¿Cuántos saben de su cultura? ¿Cuántos saben que el idioma del chileno cuál es? El Spanglish. Entonces hay culturas, cosas culturales que uno sabe porque es ciudadano de ese país. Bueno, cuando nosotros vemos que Pablo, cada vez que predicaba o enseñaba, él además se ponía en la condición de esa persona, porque sabía lo que creían sus antepasados. Y por eso él provocaba, estoy hablando después de su conversión, él provocaba tanto empatía con la gente a las cuales le predicaba. Porque resulta así como dicen vuestros padres, y él dice, en una ocasión dice, como dicen los cretenses, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Él estaba diciendo un refrán que era famoso entre ellos. Cuando ustedes dicen, ustedes tienen aquí idolatría por todos lados, pero también me he dado cuenta que entre ustedes tiene una estatua donde dice al Dios no conocido. Ah, sí, eso es parte de nuestra cultura. Dicen, ay, ¿qué va a decir este tipo? Por eso la gente, con mucha expectación, dice, las multitudes venían cuando Pablo hablaba y conversaba. Es decir, cuando estamos hablando de compromiso, no estamos hablando de un individuo que no tenía nada que hacer. No estamos hablando de un tipo que no tenía recursos, de un tipo que era un ignorante y como tal entonces se identifica con esta nueva corriente naciente que es el cristianismo. No, él estamos hablando esta mañana de un individuo capacitado, un individuo preparado. Entonces hay dos actitudes que nosotros podemos tener. Una actitud de sentirnos, oye, yo no soy tan preparado como él. Pero Pablo lo dice tan claramente ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 25. Si lo pudiéramos leer, dice, ¿lo tenemos ahí, por favor? En 1 Corintios 1, 25. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí después el versículo siguiente, ¿qué dice? Pues mirad
que es, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, este es un versículo que la mayoría de los cristianos se lo saben de memoria, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, cuando estamos hablando de una persona que se niega a seguir siendo el mismo arrogante fariseo religioso, que se niega a ser esa persona antes de conocer al Señor, que tiene una vocación, un llamado, y que dice, ya no vivo yo más, ahora Cristo va a vivir en mi vida, es Él el que me va a guiar. Ese es un compromiso absoluto, diga absoluto, porque dejar todas las cosas que por siempre hiciste, eso, pregunto, ¿es fácil o difícil? Es muy difícil. Es difícil cuando tú has tenido toda una vida y ahora debes comprometerte por esta corriente, ¿no es cierto?, por este nuevo camino, ¿no es cierto?, y tú dices, pero Juan Carlos hablaba del diezmo, donde me exigen conducta, donde me exigen ser de una forma, de una manera, donde me dicen que yo debo dar incluso de mis ingresos, y uno dice, oye, ¿dónde me estoy metiendo? Y entonces uno se da cuenta que una persona que realmente se quiere comprometer y vivir para Dios, negarse a sus aspiraciones que son normales, son naturales a todo el mundo. Entonces yo digo, es que esto tiene valor, que esto es importante, esto es trascendente, porque yo no me voy a meter en algo en donde solamente lo que quieren de mí son mis habilidades, mis capacidades, mi dinero. No, yo no me voy a meter en esto. Yo no quiero meterme en eso. ¿Me están siguiendo? Él está diciendo eso, y cuando dice en ese pasaje de Filipenses, el capítulo 3, dice que si alguno piensa que de qué tiene que confiar en la carne, yo más, dice. Es decir, si hay alguien que tiene que ser arrogante respecto de lo que estoy hablando, mire, circuncidado al 8º día, dice. ¿Qué más dice? Del linaje de Israel, porque los judíos tienen ese concepto. Ellos saben que son el pueblo de Dios, y ellos saben que son privilegiados. Ellos saben que son diferentes del resto del mundo. Tanto es así que les ha provocado muchos problemas a través de la historia. ¿Por qué los judíos son mal mirados por el resto de la gente? Porque resulta que ellos se creen algo especial. Pero uno, cuando no conoce su cultura, uno los mira con desdén a ellos, porque piensan que son demasiado soberbios. Pero ellos están tan conscientes que son el pueblo de Dios. Juan Carlos hablaba de cómo Dios le dio la victoria a Abraham. Hermano, es que es muy difícil entender a la cultura judía, porque como nosotros no somos religiosos, no sabemos mucho de Dios, pero cuando Dios está en la vida de una persona, de una familia, o de una iglesia, o de una nación, como en este caso de Israel, Él hace diferencia entre esa persona, entre esa iglesia, entre esa nación y el resto de las naciones. Porque Él es Dios, independientemente de la opinión que cada uno de nosotros tengamos. Dice Marx que la religión es el opio de los pueblos. ¿Cuánta gente ha dicho que la fe es algo no solamente abstracto, pero poco creíble? Pero resulta que nosotros vemos que las personas, los individuos que creen y siguen a este Dios poco creíble, abstracto, tienen algo diferente a lo que ellos tienen. Podemos, con vida, con salud, podemos despotricar, podemos criticar, podemos difamar, podemos calumniar, podemos injuriar,
porque nos creemos con la vida y con la salud, nos creemos dueños del mundo, más todavía si tenemos dinero, más todavía si tenemos posición, más todavía si tenemos poder. Pero cuando eso se nos es quitado, cuando estamos moribundos como estaba Maquiavelo a punto de morir, cuando él sabe que hay algo más trascendente, cuando él critica ese mundo posterior que los cristianos están hablando, predicando, cuando él dice o niega la fe, la Biblia, a Dios, Jesús, pero resulta que cuando está en el umbral de la muerte, él se da cuenta de la trascendencia de la vida. Y él dice, me has ganado, Nazareno. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está reconociendo? Que sí, todo lo que él criticó es verdad, es realidad. Y es por eso que cuando estamos llamando hoy día a comprometernos, a decir, ya no vivo yo. Independientemente de tus capacidades, independientemente de tus logros, independientemente de tu lugar dentro de la sociedad, Dios te ha bendecido, ¿sí o no? Gloria a Dios por eso. Pero eso me compromete más todavía. Pablo lo entendió así, para que vea cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. Cualquiera de nosotros, hermano, estaríamos reconociendo, mirando muy bien esto. En segundo lugar, ¿a qué se compromete? En el versículo 15 del pasaje que hemos leído, dice, el Señor le dice, ve, porque le dice a Ananías, ¿no es cierto? Ve a Ananías ahí a la calle derecha, porque ahí está Pablo. Me encanta esta palabrita que Dios usa. Ve, porque él ve en visión a un hombre llamado Ananías. ¿Me están siguiendo, hermanos? Qué bonito eso. A veces leemos tan rápido que no nos damos cuenta de la importancia que tienen las palabras. Dios le dice a Ananías, ve, porque yo, al mismo tiempo que te estoy enviando a ti, le he puesto en su corazón a él, que él no vea a cualquier individuo que entra, no cualquier persona que entra, no cualquier tipo que imponga las manos sobre él. Yo le he mostrado, esto estoy parafraseando, le he mostrado a él que entra en su casa, o en la casa donde está, una persona que se llama, ¿cómo? Que se llama Ananías, no cualquier persona. Y a Ananías lo manda porque es un profeta, lo manda porque es una persona que está capacitada, porque es una persona que Dios ha preparado por tiempo. Esto es lo que pienso, hermanos, que nosotros tenemos que tener una relación personal con el Señor, un compromiso tan absoluto con Dios, que siempre estemos dispuestos para que Dios nos diga, ve a tal lugar, ve a tal casa, ve a tal ciudad, ve a tal nación. Y dice el versículo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y qué dice a continuación? Estoy leyendo el versículo 15 de Reyes. ¿Qué más dice? Y de los hijos de Israel. Él tenía un llamado específico. Los gentiles, que no son judíos, reyes, segundo, y de los hijos de Israel, los judíos. Un llamado. Si nosotros llegáramos hasta aquí, es un llamado bonito, predicarle a la autoridad, a los políticos, a los presidentes. Imagínense que Dios te meta en ese mundo y te dice, vas a tener una invitación en la embajada de Australia, y ahí vas a tener la oportunidad de hablarle a todos los embajadores, a los reyes, a los importantes. Vaya a ir a la reina de Inglaterra allá y le vaya a predicar. Vaya a ir a Estados Unidos y le vaya a predicar a Barack Obama. Un llamado, diríamos, Señor, aquí estoy dispuesto, aquí estoy disponible. Sí, Señor, si quieres un siervo inútil, aquí estoy yo. Pero ¿qué dice a continuación ese mismo llamado? Y yo te mostraré. ¿Qué dice? Dígalo. ¿Cuánto es necesario? Que padezcas por causa de mi nombre. Aquí hay algunas cosas interesantes respecto del compromiso de Pablo. Cualquiera estaría esperando un llamado divino exento de adversidades, de problemas, de dificultades. Nos parece que si nos comprometemos y nos acercamos a Dios, ¿para qué? Es para evitarnos eso justamente. Nos comprometemos y nos acercamos a Dios para que nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Nos comprometemos y nos acercamos a Dios para que nos sane. Nos comprometemos y nos acercamos a Dios para que restaure nuestro matrimonio, para que
para que nos vaya bien, para que nos dé buenos trabajos, para que nos suban el sueldo. ¿Hay alguien que está escuchando? Sin embargo, Dios le da específicamente el tenor de su llamado. Por un lado tendrás privilegio. ¿Cuántos han tenido privilegio aquí? ¿Ha tenido usted un privilegio? Muchos de los que estamos aquí tenemos grandes privilegios, hermano. Pero eso no significa que tendremos aflicciones. Eso no significa que estaremos exentos de problemas o de dificultades. Estará tanto lo uno como lo otro. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo rechaza el ofrecimiento? ¿No acepta las condiciones? Le dice a Dios, Dios, a lo primero te digo, sí, pero a lo segundo te digo, no. ¿Estaremos en condiciones de ponerle, las condiciones a Dios? ¿Las reglas a Dios? ¿Estaremos nosotros en condiciones de decirle, Señor, para esto sí, pero para lo otro no tanto? ¿Por qué no manda mejor al Dani Correa? Pero hermanos, el llamado de Dios es para todos de la misma manera. Esta es la gran condición o contradicción humana, digo yo. Pablo no solo asienta, no solo afirma, no solo consiente en las condiciones que le pone Dios, en las condiciones que le ofrece Dios. No solamente le dice que sí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él tiene una disposición. Yo no sé cuántos tenemos realmente una disposición. ¿Sabe qué compromiso es disposición? A veces estamos esperando que en la iglesia, cuando hablamos tanto de voluntarios, sí, yo a mí me gustaría ser voluntario, pero digamos, un voluntario gerencial, sí, ¿eh? Sí. Pero ¿saben qué, hermanos? Hemos dado ejemplos de personas, la mayoría de los que estamos acá, en el ministerio, ¿sabe cómo comenzamos? Haciendo el aseo en los baños, ayudando, colaborando. Yo era tan feliz en mi iglesia, una iglesia tan pequeña en el sector norte de esta ciudad, en un lugar bien periférico, en el Cortijo. Era bravo, era humilde la iglesia. Y servía, y ese día que el pastor Roberto Alarcón Morales me dice, hermano Juan Carlos, tengo que hablar con usted. Yo me asusté, hermano, ¿qué condoro me mandé? Terminaba la escuela dominical, que sí se llamaba la reunión de la mañana, me dice, el Señor me ha mostrado de que usted debe ser uno de mis diáconos. Yo dije, pastor, en todo lo que usted quiera yo puedo servir, ayudar, me encanta colaborar, pero como diácono, yo veía el diaconado como algo tan grande, tan especial. Hay que tener alitas, yo no las tengo. Hay que tener aureolas, yo no la tengo. Aunque mi esposa siempre dice que soy un ángel para ella. Pablo, no coloca las condiciones a Dios. Él, que tenía los privilegios propios de su cargo en el Sanedrín, tiene que cambiar todo por un servicio comprometido a Dios, donde ya no va a vivir más para él, va a vivir para Dios. En Hechos capítulo 21, el versículo 11 dice, está hablando a Gabo, un profeta de la iglesia primitiva, y se levanta a Gabo y le habla a todos los que están ahí reunidos. Y miren lo que les dice. Esto dice el Espíritu Santo. Cuando escuche eso, hermano, usted cállese. Escuche lo que el Espíritu Santo. Hay momentos o iglesias en donde cuando se dice eso, empieza la gritería y empiezan las danzas y todo. Y cuando el Espíritu Santo quiere hablar, ¿qué es lo que más se requiere? Dígalo. Silencio. Porque
nosotros debemos escuchar al Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere. Y cuando dicen eso, toda la gente atento, ¿qué va a decir el Señor? Así, toma unos cordeles, dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Toma un cinturón, de quien es este cinto, así van a hacer con esta persona. Y le entregarán en manos de los gentiles. La reacción de la gente, versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese de Jerusalén a Jerusalén. Y el 13, mire la reacción. Entonces Pablo respondió. ¿Qué respondió Pablo, hermanos? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe qué? Él estaba tan consciente de que él ya no vivía y que estaba dispuesto a vivir hasta cuando Dios dijera que viviera. Nosotros que somos buenos para decir, me gustaría tanto vivir hasta los 80, 90 años, sobre todo ahora que me está yendo bien, no hay en qué gastar la plata. Y Pablo dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a que me amarren, yo estoy dispuesto hasta morir por la causa del Señor. Él reconoció que el llamado del Señor de ir a los reyes, a los gentiles y a los judíos, por una parte era un beneficio, era un llamado rico que debía tener, pero estaba consciente que el Señor también le había dicho, pero para ver cuánto Él es necesario sufrir por causa de mi nombre. Y eso nosotros los olvidamos. A veces nosotros olvidamos que también tenemos que sufrir por la causa del Señor y decimos, ¿qué me está pasando? ¿Será que esta iglesia no tiene la bendición de Dios? Mejor me voy a ir a otra donde puro hablen de positivo nomás, donde nos pidan los diezmos, porque ya es como tercera vez que hablan de los diezmos, ya me tienen cansado. Hermanos, uno tiene que estar consciente de que no vivimos nosotros, vivimos para Dios. Ese día que tomamos esa decisión, Señor, te acepto, ¿cómo le dijimos? Como Señor, no solamente como Salvador. Cuando decimos, tú eres mi Señor, significa que nosotros somos esclavos de Dios. ¿Y quien da las instrucciones? Es Dios. ¿Quien pone las condiciones? Es Dios. El que te envía es Dios. No es tuyo nada de lo que tienes. ¿Cómo que no? Pues si yo soy profesional. ¿Cuántos son profesionales aquí? Levanten la mano. Levanten. Yo no la puedo levantar porque no terminé mi carrera, así que levántenla con gozo, con alegría. Pues sí, gloria al Señor. Dígale al Señor, gracias por esto que tú me has dado. Yo te honro con lo que tú me has dado. Y te agradezco por lo que tú me has dado. Porque cuánta gente es que no puede alcanzar, no puede llegar a tener lo que desde niño soñó. Pablo le responde a sus amigos, a sus compañeros de milicia, ¿por qué lloran? ¿Por qué me quebrantan? ¿Por qué quieren impedir que vaya donde Dios me envía? En otras palabras, comprometerse con Dios es dejar todo proyecto personal en segundo lugar. Comprometerse con Dios es postergar toda ambición profesional o de cualquier otro tipo. Como dice el apóstol en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cuántos están viviendo en la carne? Todos. No diga que no, yo no soy ningún carnal. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos están viviendo en la fe del Hijo de Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ejemplo más cercano, escúchelo bien, es el de nuestro misionero Marcelo Ruiz, quien postergó su natural deseo de titularse, dejó su natural deseo de recibirse como un profesional universitario. Pero Marcelo entendió que había un llamado. Y no es hora de quebrantarle el corazón, de llorar, porque no decimos que todo va a ser bien. No sé si está el saludo de Cris.
cuando yo te diga. Para terminar, ¿con quién se compromete el cristiano? Hay mucha gente idealista en el mundo. Alguien dijo, los ideales pueden no ser verdades, son creencias, sueños, anhelos. Mucha gente se compromete con un club deportivo o con una ideología política y vemos que son capaces de viajar a otros países, a otras ciudades. A veces se pelean en las calles. Yo no sé al Hans qué equipo le gusta, no puedo ver qué equipo le gusta al Hans. No solamente se pelean en las calles, se pelean en los estadios. Y ha habido más de alguno que ha muerto por esa causa, por ese ideal, por ese fanatismo. El escritor Miguel de Unamuno dice que solo aquel que se enfrenta al ridículo puede llegar a cumplir lo imposible. He buscado un montón de información para hacerle sentir, hermanos, a usted que hay un sueño, que hay un ideal, pero que hay un llamado, que es diferente, que hay una realidad, que hay algo a lo que Dios nos ha llamado. Yo no sé cuántos de los que están aquí tuvieron la oportunidad de ver la obra musical El Hombre de la Mancha. Habla del libro El Quijote de la Mancha de Cervantes. El escritor, un judío norteamericano llamado Dale Weisman, creó esa obra. Y copié lo que dice, la parte que para mí es más conmovedora. Tuve la oportunidad de verla en el Teatro Municipal, esta obra, y me conmovió esta parte. Con fe, lo imposible soñar, el mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, luchar por el bien sin dudar ni temer, y dispuesto el infierno a comprar si lo veo el deber. Yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida el final. Y será este mundo mejor. Hubo quien, despreciando el dolor, luchó hasta el último aliento por ser siempre fiel a su ideal. Claro que cantado suena mucho más lindo. La Biblia enseña mucho a este respecto. Dios se transforma en niño para dar el ejemplo de humildad al hombre. Le dice que si él a su vez se niega a volverse a niño, no entrará en el reino de los cielos. La fiera perseguidora de Saulo de Tarso, de quienes hemos estado hablando esta mañana, se transformó en el manso apóstol Pablo, inquilino de las cárceles y carne de muchos azotes. Pedro, el para muchos inútil, tembloroso, vacilante, cobarde y mal amigo, durante un tiempo se transforma por el ideal de la resurrección en Pedro, la roca, el apóstol valiente de los gentiles. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No está hablando de un idealismo, está hablando de un llamado. Él sabe en su interior que antes fue religioso, que cumplía órdenes de un cuerpo religioso, pero que ahora era obediente a un llamado divino, un llamado de Dios. Los que estamos esta mañana, hoy, en este lugar, no los ha llamado un individuo, no los ha llamado una denominación, no nos ha atraído una iglesia A, B, C. Los ha traído Dios. Los ha llamado Dios. Y lo que nosotros debemos decirle a Dios es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Compromiso no es dejar de hacer lo que estás haciendo. Si estás estudiando, sé el mejor profesional. Si eres un actor, sé el mejor actor. Si eres un deportista, sé el mejor deportista.
Si eres un buen funcionario en el trabajo donde estás, sé el mejor. Si eres un estudiante, sé el mejor. Pero allí donde estés, dile: Señor, en este lugar donde yo estoy, ¿qué quieres que yo haga? Estoy tan comprometido contigo, estoy tan agradecido contigo. Les hablaba que no era parte de mi sermón, solamente me conmovió la canción. Por eso se me olvidó el nombre del Lord, porque no lo leí. Pero siempre entiendo que me rodean gente inteligente que a veces es buen lector. También pensé que se recordaban. Cuando John Newton entiende que se encuentra con Dios cara a cara, él se encuentra el más indigno de los seres humanos. La letra de Sublime Gracia dice: sublime. Pero la entonación, es que me fui del tono. Sublime gracia del Señor, que salvó, que a un infeliz, mire lo que dice la letra, que a un infeliz salvó. No quiero tratar mal a nadie, pero ¿cuántos infelices? En el buen término de la palabra, ¿cuántas personas que habíamos dañado, ofendido, habíamos hecho las cosas tan mal, y ahora el Señor nos ha recogido? ¿Qué dice a continuación? Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. ¿Cuántos perdidos andábamos? ¿Cuántos perdidos andábamos? Y Él nos halló. Quiero llamarlos esta mañana, puestos de pie en la presencia de Dios, a que podamos pensar que ahora ya no vivimos nosotros solamente para nuestras cosas. Quiero llamarlo a que, si usted es un emprendedor, continúe con su emprendimiento. Si usted es un profesional a punto de recibirse, continúe con ese deseo de ser un buen profesional. De todo lo que usted quiera hacer, no deje de hacerlo, porque emocionalmente se sintió tan tocado y no va a continuar. No, lo que Dios quiere es que usted continúe. Va a darle más peso a sus palabras siendo un profesional. ¿Cuántos dicen amén? Le va a dar más peso a sus palabras siendo un emprendedor. Porque cuando usted es una persona que no terminó sus estudios, cuando usted es una persona que no llegó a ser un profesional, cuando usted es una persona que gana el mínimo, pasa sufriendo, mal vestido y no vive en una casa bonita, y está hablando de un Dios poderoso, ¿la gente le cree? ¿La gente le cree? No. Si tú me estás hablando de un Dios tan poderoso, muéstrame qué es capaz de hacer tu Dios para creerte. Pero aquí vemos personas, y lo digo con autoridad, lo digo con propiedad, lo digo también con mucha humildad. Sí podemos decir que ese Dios es poderoso, porque no solamente nos salvó a un infeliz como yo, a un pecador como yo, no solamente le dio vista a un ciego como yo, nos ha dado cosas inmerecidas. En lo material estoy hablando. Y vemos la mano poderosa del Señor. Lo único que quiero llamar esta mañana es que, si el Señor te está preguntando: José, María, Maritza, Daniel, ¿por qué me persigues? Usted le puede decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Humildemente, inclinando nuestros rostros, oramos al Señor. Dios, te damos tantas gracias. Lo bueno o lo malo, lo que hayamos tenido, lo que hayamos perdido en el pasado, no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando ahora es de este encuentro que tuvimos. A Saulo lo hiciste caer desde su posición. Algunos dicen de un asno, de un caballo, de lo que haya sido, cayó porque la soberbia lo llevaba, el orgullo lo llevaba, religioso lo llevaba.
Hoy también, Señor, aquí, caídos, humillados en tu presencia, Señor, te preguntamos humildemente, Señor, por favor, dinos, ¿qué tú quieres que yo haga? No voy a responder lo que muchos discípulos dijeron: deja que entierre primero a mi padre, deja que vaya a vender primero mi propiedad, deja que primero voy a hacer esto o lo otro. Señor, heme aquí, cuéntame conmigo.